Antes de iniciar este tema, está comentando que ciertas dudas sobre este cambio. Todas. ¿Cuáles son estas dudas? Abren ahora. Vamos, muchachos. Pregunten. ¿Cuáles son las dudas? Sin temor. El primer parcial ya se desaparece un grupo. Segundo parcial, otro grupo. ¿Cuáles son las dudas que tienen? Vean su código respecto a los sujetos que intervienen en la letra de cambio. Librador o girador es la persona que emite. Librado o girado es la persona contra quien se libra. Quiere decir que en términos civiles es el deudor, el que debe pagar. Beneficiario es el sujeto a quien debe hacerse el pago. Ahora, tal vez la confusión está cuando el librador emite la letra de cambio en su propia contra. En protesta, debe aceptarle. El librador puede girar una letra de cambio en su propia cuenta. Sí. Artículo con Manuel. $447, licenciado. Léalo. En este último caso, el indicador queda obligado por su representación solo tendrá el efecto de que respecto de la fecha se presentará, en sus casos, puesto por el artículo 422 de este código. La presentación se conformará por la presentación escrita por el guiador con su texto y por proceso. Bien. Sí puede librarse ¿Puedo emitir una letra de cambio en mi propia contra? Sí. Le debo a Andrés y no tenemos ningún documento que acredite que le debo. Pero Andrés ha estado exigiéndome que le pague esos 5,000 pesos. Le digo a Andrés, no tengo dinero, pero para demostrarte mi buena fe, voy a emitir esta letra de cambio en mi propia contra. Aquí ya tienes un documento. Si yo no te pago dentro del plazo establecido, me puedes demandar. Libro la letra de cambio y me pongo como librador, firmado y como librado. Y él ya tiene un título para demandarme en caso yo no lea. ¿Cuándo es a mi propio favor? Andrés, pagame. Es que no tengo dinero. Somos amigos. Y por eso yo te presté los 10,000 pesos. Pero como amigos. ¿Me lo puedes pagar? No. Libro una letra de cambio a mi propio favor. Libro y soy el bene. Y la letra es en contra de él. ¿Le doy la letra a él? No, me quedo yo por aquí. Y si le digo, a cierto tiempo fecha me debe pagar a 3, al día fijo me tiene que pagar a 3, a cierto tiempo vista, cualquiera de las 4. Le dije el 30, el día fijo, 30 de diciembre del 2025. Día fijo, yo por él no me paga.
Significa con protesto, levanto él. Y no significa sin protesto. Ahora, si es a cierto tiempo vista, ¿es obligatoria la aceptación? Entonces, 451. a ver, Artículo 451. Aceptación obligatoria. Las letras de cambio paradas de ciertos tipos listas deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así la letra de cambio en la misma forma. El empleado podrá además ampliar el plazo y aún prohibir la prestación de la letra de cambio antes de determinada época. ¿es obligatorio? Entonces, a cierto tiempo vista, tengo un año, emito la letra de cambio en contra de Andrés, con fecha 25 de marzo del 2025. ¿Qué plazo tengo para irse a presentar? Pero dice, 60 días vista. Entonces, se la presenta dentro del año. Puede ser mañana, pasado, 6 meses. Se la presenta. Y él la tiene que hacer. Porque estoy dentro del año. Y de ahí le quedan a él 60 días para pagarlo. ¿Me la aceptó? Ahora, si no me la acepta, ¿qué debo de hacer? Protestarla. Aunque no diga con protesta, ¿sí? Porque es obligatoria la aceptación. Vean el 615 del Código de Comercio. Artículo 615. Ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejecutará, caso primero, en caso de falta de aceptación o aceptación parcial. Caso segundo, de falta de pago o de pago parcial. Caso tercero, cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otra situación equivalente. Este artículo 615, ¿a qué me está dando lugar? A iniciar la acción, el juicio requisito de acción. Entonces, ahí en el artículo 1 del Código de Comercio, a todo lo que se relaciona con 615 en adelante y al 627 del Código Procesal Civil. ¿Cómo vamos a aprender cómo es este proceso? Pedí que consiguieran un proceso ejecutivo de acción cambiaria. En ese, donde existan demanda, resolución de trámite y emplazamiento, se le pone audiencia a la parte demandada y contesta en sentido negativo o se opone e interpone ese, prueba y sentencia. Vamos a ir a la sala de juicios y vamos a nombrar 3 jueces, 3 por la parte demandada y 3 por la parte actora, para saber cómo están ustedes en procesal, ¿sí? Pero ahí le decidimos nosotros quiénes son, cómo se lleva a cabo el juicio. Pongámosle de forma oral, aunque todo es escrito, porque diferente es el juicio oral. Pero ahí lo vamos a ver, lo escrito plasmado oralmente para que aprendamos. Si se levantó el protesto, si era necesario o no. ¿Cuál es el documento que tenemos que acompañar para que surja este? ¿Cómo resolvemos las excepciones previas y las parciales? La aportación de pruebas por las partes y que los jueces dicten sentencia. ¿Quién tiene el proceso ya listo para entregar en fotocopia?
Ciudadana, usted dijo, pero Creo que alguien lo ¿quién lo tiene? fue la cara. Yo fui nuevamente a la corte, digamos, pero el expediente que conseguí pero no me de los dos. Estamos pendientes todavía. Es que me mostraron uno que encontraron en internet, pero está transado. Es decir, las partes al momento de que notificaron la demanda a la parte demandada, dijo, mejor te pago, transado. Entonces ahí se quedó el proceso. Este es un proceso del 2015. Esta es la carátula que le ponen en los tribunales. ¿La conocías? Aquí indica ya sentencia. Juicio ejecutivo nuevo, que tiene los requisitos de qué artículos memoriales de demanda. No, de cero. Vamos, muchachos. Están restando. Este es el título de crédito, fundamento de derecho. Fíjense que en realidad este es un banco. ¿Qué cosa? Acreditan la representación. Plantearon con certificación contable. Hay que verlo. Fíjense que cuando interviene un banco hay que tener en cuenta la ley de bancos y grupos financieros. 111 a 115, si no estoy mal. 105. 111, ¿verdad? Se planteó con libre, se planteó con base a un pagaré. Miren el tamaño del pagaré. Cuando puede ser simple, pero aquí le ponen condiciones, estipulaciones de los bancos. Le dieron trámite, compareció la parte a oponerse. Sí, una vez lo mandaron a la cárcel, pero a veces no me interesa mucho. Pero quedamos con eso. Si ejecutaron, había embargo y la parte no compareció, me declararon rebelde y confeso. Bueno, rebelde nada más, porque confeso es cuando hay declaración de pago. Déjenme ver el espacio y espero prendas. Vamos pendientes. Ahora, Pablo, la pregunta que también, o sea, la duda que puede surgir es, digamos, si una persona está financiando los fondos, ¿sí me escuchan? Si una persona está financiando los fondos, por ejemplo, yo estoy financiando los fondos de Jonathan. Entonces, en este caso, yo obviamente no puedo girar letra de cambio si yo estoy financiándolo, ¿verdad, doctor? Póngase que él me haya encargado a mí 250,000 quetzales en confianza para que yo se los administre. Y digamos, al momento de girar una letra de cambio o un documento, título de crédito, yo no podría obligarme en esa letra de cambio. Podría darse el caso de que yo fuera librador, luego le doy, digamos, le presento en aceptación al librado, que es el obligado, ¿verdad, doctor? ¿Quién debe presentar acá el documento para que sea protestado? ¿Tienen duda entre librador, librado o beneficiario? Ahora, ¿quién debe presentar para el pago el título de crédito? Todos los títulos de crédito. En consecuencia, ¿quién debe levantar el proceso? Pero si el beneficiario endosó, lo tiene el tenedor. Por eso la norma, ustedes se encuentran el tenedor. Es decir, cuando ha existido el dos. Él tendrá que presentarlo para aceptación, si tiene aceptación, y él tendrá que presentarlo para que se le pague. No puede venir Gustavo diciendo, mire, yo no le debo a usted, yo le debo a fulano y tal, pero usted no le debo. ¿Poseo por qué?
Entonces, el tenedor es el que tiene que levantar el protesto, en caso sea necesario. Pero hay una norma ahí que dice que hay que levantar protesto de las letras de cambio a la vista. ¿Localiza? Sería 479. Letras de cambio a la vista. Las letras de cambio a la vista solo se protestarán por falta de pago. Lo mismo se observará respecto de las letras de cambio cuya presentación para la aceptación puede ser potestativa. Entonces, gracias. Quiere decir que estas a la vista, aunque no lo diga ahí en su parte introductoria, sí lo dice en este artículo, que sí deben de protestar. Por eso, mi sugerencia es, como abogados y notarios en su momento, aunque no diga con protesto, sin protesto, pero mejor protesten, aunque los cargos corran a cuenta de la parte de su cliente, pero se asegura que la presentaron en tiempo y no fue pagada, que la presentaron en tiempo y no fue aceptada. Es preferible. Se evitan todo tipo de problemas, a excepción del cheque. El cheque con el sello de la Cámara de Compensación o de la agencia, eso equivale al protesto. Hay notarios que no obstante eso lo levantan, pero aquí pueden haber perjudicado el título. ¿Por qué? Porque tienen que protocolizar el proceso. No les pagaron el cheque y solo les dan una boleta. ¿Han visto? Esa boleta no les sirve de nada. Sí, le dicen en esa boleta no se le pagó por falta de fondos. Entonces hagan el favor, pongan el sello de que no tiene fondos. Eso equivale al proceso. La boleta no me va a servir de nada. Viendo cheques, es importante cuando ustedes les tienen establecer con un informe del banco si en su momento, dentro de los 15 días, ustedes tenían fondos. Si tenían fondos y él no fue a cobrarlo, ya fue su problema. Porque aquí hay dos alternativas. Le mandan en la vía ejecutiva o se van a la acción penal. Lo cual no existe en los demás. En esta está tipificando el delito de estafa mediante cheque, el Código de Comercio. Kenia. ¿Quién es el protesto? Es en la que uno puede constar que el título se presentó en tiempo y no fue pagado ni aceptado. El protesto debe constar en el propio título. Sí, no se puede adherir a una hoja. Entonces, yo protesto, levanto el acta de protesto y en el mismo título indico, en esta fecha fue protestado aquí. ¿Por qué? Con la característica de inestabilidad. Vidriaga. Si no se anota la letra de cambio, no es válido el proceso. No afecta, pero como abogados que somos vamos a poner la excepción porque hacer. Vean que el 619 Léalo, llegó, sí. Perdón. En el caso de que el protesto, digamos, se vaya a realizar con el sello en caja, porque me quiero evitar el acta notarial y todo ese tipo de cuestiones de procesos, ¿no? En este caso únicamente, sería en este caso, el sello de cámara sí se tiene que depositar. No, sello de caja en recepción, en la agencia. El sello de cámara de compensación cuando yo lo deposito a una mi cuenta. Ahí está. Entonces me regresa el cheque con la cámara de compensación del Banco de Guatemala, indicándome no se hizo efectivo el pago de ese cheque
Ahí está. Bueno, Queda claro. hay una institución que se llama Cámara de Compensación. En esta Cámara de Compensación, antes, todos los bancos recibían cheques y llegaban en sus carros blindados al Banco de Guatemala a compensar. Libraron este cheque del Banco Industrial, este cheque del Banco Rural, hay que compensar. Actualmente ya lo hacen electrónicamente. Pero ¿qué sucede? Ellos, al hacer la compensación, detectan si este cheque no tenía fondos, le ponen el sello de la Cámara de Compensación. Este cheque no fue pagado, pucho. Pero ya lo emite la superintendencia, ¿no? O el Banco de Guatemala. Cuando yo llegué al banco y no lo cambié, sino le dije, mire, le puse atrás para depositar en la cuenta número tal a favor de... ¡Pum! Lo estoy depositando una en cuenta. Ahí sí se va a la Cámara de Compensación. Ahora, si lo voy a cobrar personalmente a que me lo paguen en efectivo y no tiene fondos, mire, no tiene fondos, aquí está la boleta, ¿no? Pongan el sello de Cámara de... No es la Cámara de Compensación, sino el sello de la agencia, firmado por el jefe de la agencia que no tiene fondos disponibles. Pero ¿qué obligación tiene el receptor pagador? ¿Yo? La obligación que tiene el agente sería de ofrecer el pago parcial si tuviera fondos. Localícenlo ahí, en la parte del cheque. Artículo 506. Léalo, Daniel. Si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia u otra constancia en el que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Esta constancia suplirá al título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los obligados. El receptor pagador tiene que ofrecerle, si hay dinero en la cuenta, ofrecerle obligadamente el pago parcial. Queda a criterio de que ustedes digan, es un cheque por 5,000 quetzales. Fíjense que solo tiene 3,000 quetzales. ¿Lo ofrezco el pago de 3,000 quetzales? ¿Ustedes dicen sí o no? Si le dicen no, póngame el sello de Cámara de Compensación porque el cheque está fijado por 5,000. Si le dicen sí, recibo los 3,000, se quedan con el cheque y le dan a ustedes una constancia o fotocopia del cheque de que quedó pendiente 2,000 quetzales. Es ustedes ahí sí lo hacen. ¿Por qué? Porque van a ir en la vía ejecutiva a cobrar. Claro. O irse a la acción penal a cobrar. Está pendiente el cheque. Ya lo están dando ahora. La institución del cheque actualmente está caliente. ¿Por qué? Porque ahora casi son el problema es que ya es una especie de cheque digitalizado. ¿Qué sucede? Como hay artimañas, ¿qué sucede si el cheque no tiene fondo? La transferencia es continua. Pero no tiene que decir y aquí hay algo diferente. Que fíjense que el girado siempre va a ser un. El obligado a pagar siempre va a ser un. Entonces, para que entendamos, quiero abrir una cuenta de cheques monetarios. Voy al banco y celebro un contrato de cuenta corriente. Localicen el contrato de cuenta corriente en el código civil. Esto es para el próximo. Título. Léalo. Cuenta corriente,
ingresos directos derivados de las deudas efectuadas de las partes, considerarán exclusivamente como partidas de ahorro y cargo en la cuenta de cada cuenta correntista o el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá crédito exigible en los términos del contrato. ¿Han leído ese tipo de contratos de derechos? No. Porque es un contrato evidentemente mercantil. Entonces aquí empleamos otro tipo de denominación. Cuenta correntista, remesas recíprocas. Quiere decir que cuando yo celebro el contrato con el banco, ¿cuál es mi obligación primordial? ¿Cuál es mi obligación primordial? Y sé que voy a emitir. Entonces el banco le extiende a la vez un formulario o esqueleto de chequera. ¿Cuál es mi obligación principal? Tener fondos disponibles. Porque se le ve el contrato del banco, tiene que pagar los cheques que ahorita. Los cheques del banco va a decir, bueno, remesa a los chicos. Entonces, usted va a abrir la cuenta con 5,000 pesos. Sé que tengo ahí un depósito que desde el momento en que entró al banco le pertenece al banco. Ese dinero que ustedes presentan a los bancos le pertenece al banco. Se llama simple crédito. No me pertenece a mí, me pertenece al banco. ¿Por qué? Porque el banco, con todo lo que ingresa en depósitos, ¿qué hace? Lleva a cabo sus negocios. Hace préstamos, juega en bolsa. Ahora, si yo tengo una libreta de ahorro, por ejemplo, y quiero sacar dinero, le digo al banco, usted me tiene que entregar los mismos billetes que yo entregué. ¿Es válido? No. Cantidad sí, pero los mismos billetes. No los mismos billetes. ¿Cómo se le llama eso? El derecho civil a tu carta. Ejemplo. Tiene que considerar los mismos billetes. ¿Cómo se le llama a esa institución? Por el cual ese sí, ¿ah? No. No, nada de eso. Cuando nadie está obligado a devolverme las mismas cosas, pero de igual valor. Yeol. Recordando lo de las clases de depósito, tal vez lo fungible. No fungible, no. Fungible y no fungible. ¿Me tiene que devolver los mismos billetes? No. Me lo puede dar hasta en monedas, si yo lo pido así. Entonces, todo el dinero que entra al banco le pertenece al banco. Porque él lo mete a su operación. Y los bancos tienen operaciones activas, pasivas y de confianza. Activas, pasivas y de confianza. Ojalá lleguen ustedes a ser asesores por el grupo social. La gran mayoría de asesores bancarios no van a ser asesores de la biblioteca. Y si pueden entrar al Banco de Guatemala a trabajar en la asesoría jurídica de diferentes dependencias, apliquen.
es importante. Le dan especializaciones. ¿Qué es el cheque? Veamos entonces el primer artículo del cheque. Hoy sí, léalo, Juan Manuel. Artículo 494. Cheque. El cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos del título de crédito. Gracias. Primero, los cheques solamente se libran en contra del banco. ¿Quién emite los cheques? Solo un banco. No puede emitir un cheque nadie. Banco. Una financiera no puede crear cheques. Solo los emiten los bancos. Son los únicos autorizados para eso. Entonces, se emite en contra del banco, pero mi obligación es tener fondos disponibles. Repitamos. Del cheque, sección primera, de la creación y de la forma del cheque. El cheque solo puede ser librado contra un banco. En formularios impresos, ¿quién les da el formulario? Un banco. Y le llevan números suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efecto. Entonces, solo un banco puede emitir cheques. Ellos llevan el control. Siguiente artículo. Presente. Artículo 495. Requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el cheque deberá contener 1. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. 2. El nombre del banco librado. Cuando así se convenga con el banco librado, la firma autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por su impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. Entonces el cheque representa dinero, no representa bienes, no representa productos, no representa servicios, representa dinero. Ahora la gran pregunta. Aquí está regulado como título de crédito. Pero en realidad, y lo apunta, el cheque es una forma de pago. Se sale del contexto del título de crédito, porque es una forma de pago. Yo emito a favor de Verónica un título, el cheque. Le debo dinero. Y le digo, Verónica, te debo que te pago los 3,000 pesos. ¿Será que en ese momento me estoy pagando? ¿Claro? No. Hasta el momento en que el cheque lo haga efectivo del banco. De lo contrario es una presunción de pago. Está bien. Y le firma la carta de pago. Y no tiene pago. Y en la carta de pago total están liberando de una obligación hipotecaria. Le levantan la hipoteca. Y no tiene pago. Claro, la puede llevar presa. Pero ya se le liberó la hipoteca. Entonces el cheque se hace efectivo hasta el momento del pago en el banco. Y ahí sus nacimientos. Lo protesto por falta de pago o lo protesto por pago para. Doctor, Sí.
Fíjense, jóvenes, que hay un caso. Fíjense bien. Iba un señor caminando tranquilamente, de pronto ve una jarrilla, una especie como de, sí, una jarrillita en el suelo, y le llama la atención, se detiene y se agarra y dice, bueno, ¿quién quita y sea cierto eso de los genios y que me conceden deseos? Entonces agarró la jarrillita y la frotó, y efectivamente salió el genio. Y le dice, tú eres mi amo y yo te voy a conceder 3 deseos. Pídeme 3 deseos que en este momento te serán concedidos. De acuerdo, dijo el hombre emocionado. Lo primero que quiero, dijo, es que desaparezcan todos los abogados del mundo. Deseo concedido. No hay abogados en el mundo. He cumplido tu deseo, amo. Ahora me retiro. ¿Por qué? Le dijo, si son 3 deseos. Sí, pero no te los quiero conceder, le dijo, con uno suficiente. No, le dijo, estás incumpliendo el trato entre tú y yo. Demándame, le dice que. La pregunta que les quiero hacer es, ¿de cuándo es ese Código de Comercio, jóvenes? ¿Qué año salió en vigencia el Código de Comercio? El año 1971. Hay un numeral ahí al final en disposiciones y modificatorias y todo eso que indica la razón de la vigencia del Código de Comercio. Eso es importante que ustedes lo sepan por cultura general del derecho mercantil y porque es posible preguntar su examen profesional. ¿Sí? Ahora, año 1971, ustedes ya tenían unos 10 años tal vez y sus papás usaban cheques. ¿Sí o no? Era el boom en esa época. Si salía la letra de cambio, si salía un cheque, si salía un pagaré. Pero a la gente le encantó porque con el cheque podía haber un banco. Entonces la gente de alguna manera se sentía empoderada porque dice, yo tengo esta chequera, si yo quiero, lo puedo girar, puedo pagar, ya me evito estar yendo al banco, ya me evito estar sacando efectivo. Para la gente en esa época fue maravilloso tener una chequera. Les facilitó la vida. Y estos eran actos de buena fe. ¿Por qué? Porque si usted me pagaba a mí con cheque, yo tenía que tener fondos durante el plazo de 15 días, ¿verdad? Y si no, yo perdía el derecho. ¿De qué? De demandar o de protestar. ¿Sí? Bien. Estamos en el año que el doctor menciona que se está convirtiendo en algo, vamos a ponerle entre comillas, obsoleto, y sí, porque ahora ¿qué es lo que hacemos? Transferencia, porque hay tanto jaque, ¿sí? Pero siguen existiendo, fíjense que los cheques se están agarrando como de lugar para no desaparecer, porque ahora hay cheque digitalizado. El banco da esa opción de que usted pueda incluso utilizar un cheque digitalizado. ¿Habrá base legal para eso, jóvenes? En el derecho, ¿qué es lo que habla el cheque? ¿Se puede o no se puede? Los bancos ya están usando digitalizado, pero usted sabe que la gente de los bancos o el banco como una sociedad anónima no va a perder, ¿o sí? Los bancos tienen que estar protegidos por el Estado. Y los cuentavientes tienen que estar protegidos por el Estado. Todo lo que los bancos hagan no va a ser arbitrario, ¿vieron? No va a ser de forma porque se nos dio la gana. Hay un decreto, anótenlo ahí y por favor figuren ustedes si este decreto ha sido o no reformado. En el espacio del cheque, por favor anoten. A la par del artículo 494. Reforma del cheque digitalizado, decreto 6-2020. No sé si ya les aparece ahí en su código de comercio, joven, esté muy actualizado. Este podría ser un buen punto de tesis, ¿sí? Sobre la digitalización de los cheques y la forma en que la sociedad está cambiando para poder utilizar cheques digitalizados. Decreto 6-2020. Solo revisen que después de 5 años no haya habido recorte. Y si lo consiguen, lo pegan en el código. Ahora bien,
En la doctrina, 1970, a este documento se le llamaba papel moneda. Anótenlo ahí también. ¿Los cheques pueden ir al portador, sí o no? Es una ventaja. Si un cheque no tiene fondos dentro del plazo de 15 días, yo lo puedo protestar, me puedo ir por la vía civil mediante un juicio ejecutivo de acción cambiaria porque es un título de crédito, o me puedo ir por la acción penal. Entonces ya nos vamos directamente al Código Penal. Nosotros tenemos que ver qué es lo que más funciona. Ahora la pregunta que yo tengo, abogados, ¿se podrían interponer demanda y denuncia a la vez? Ustedes lo consideran. Se puede establecer, yo presenté demanda por falta de pago de un cheque de 150,000 quetzales y a la vez voy a presentar denuncia por estafa por cheque. ¿Se puede o no se puede? Miren, ustedes llevan el caso. ¿Se puede o no se puede? Vayan a su código de comercio, vayan a su código penal y analicen. Porque en palabras burdas les voy a decir, no van a meter la pata si no se pueden llevar los dos procesos. Si ustedes con tal de ganar el caso, gano con civil y gano con penal. Tenemos que ver lo que más le conviene al cliente y por supuesto a su tiempo y a su bolsa. Gracias. Bien. Los cheques se emiten, además de que solo representan moneda, dinero, se emiten a la orden o al portador. A la orden o al portador. Ningún otro título de crédito que represente dinero puede emitirse al portador. Pónganme atención entonces. El cheque es un documento que acredita el cobro de una cantidad determinada y dada en contra de él. Siempre y cuando el titular del cheque tenga fondos disponibles, lo deberá pagar el banco. Ahora, puede suceder que el banco no tenga fondos. Entonces él tendrá que emitir e indicar que no tiene fondos disponibles. Y esto equivale al proceso. Y apunto, el cheque debe de ser cobrado dentro de los 15 días siguientes a su hecho. Ahorita vamos. Dentro de los 15 días a partir de su emisión. ¿Cuál es el artículo Adam? Ahorita vamos. ¿Cuál es el artículo Adam? Artículo 502. Vean ahora. 502, plazo para la presentación. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendarios. Calendario. ¿Qué equivale a calendario? Todos los días, no solamente son hábiles, son todos los días, sábado y domingo. Si no se hace, y lo apuntan, el cobro dentro de ese plazo, el título caducó. Es decir, entre paréntesis, ya no pueden protestar. El título caducó. Entre paréntesis, ya no es posible su protesta. Cierran paréntesis. Notas. Cierran. Pero ¿cómo es que el artículo indica que son 15 días calendarios cuando todos los bancos
Actualmente sí, en los centros comerciales. Corre, ¿verdad? Corre. Mira. No se presenta en 15 días cheque, ya no puede contestar, pero sí se podría cobrar el servicio de la operación. Artículo. No, entonces. Sí, se llama pago externo. Aún cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo. Tiene como suficiente el librado. El cheque se presenta dentro de los 6 meses que siguen a la fecha y no ha sido presentado. Exacto. Quiere decir que se me pasaron los 15 días y llego al mes. Ya no lo puedo procesar. Pero sí puedo llegar al banco a cobrar. Y si tiene fondos disponibles, el cajero pagador me puede decir, mire, ya pasaron los 15 días. Si tiene fondos, tiene que pagar. Y aún más tiene que ofrecerle el pago para. Pero ¿qué no puedo ya hacer? Protestarme. Fíjense pues, en 15 días no llegó, caducó. Pero si pasan estos 6 meses y no fue a cobrarlo, su derecho prescribió. Ya no pueden levantar un muerto. Ya no pueden levantar un muerto. Ahorita, ahí el cheque ya no es ni siquiera ineficaz. El cheque prescribió la obligación. Todavía pasados los 15 días, no lo puedo protestar, pero se encontré en el periodo del cargo o ya no va. Ya no va. 15 días pasados ya no pueden poner el sello de despacho. Lo que sí puedo llegar otra vez a insistir que me lo paguen y si de repente tiene fondos el que lo emitió, pero durante 6 ahora hay inversiones de Una consulta. Para cuando se da el pago parcial, la persona dueña de la cuenta tiene que movilizar el pago parcial o no es necesario. Es que me pasó justamente la semana pasada que me encargaron un negocio con un cheque y la muchacha que me estaba en el banco me dijo, permítame porque tengo que llamar para que él me dé la autorización. Por eso, por eso justamente este tema no es para mí. Lo que sucede es que a veces hay ciertas seguridades implementadas por los bancos. Si el cheque pasa de 50,000 quetzales, llaman para ver si autoriza el pago, porque han habido. Entonces, es válido como mecanismo de seguridad. Ahora, que le tienen el pago, y vamos a ver la regulación del cheque. Doctor, una pregunta. Entonces, cuando se cobra dentro de los 15 días y no hay fondos, se debe protestar para que deje constancia de que no se nos pagó el monto. Con el sello de cámara de compensación o del banco. Muy bien. Entonces, cuando pasan los 15 días y no se nos pagan, no se puede protestar. Y si no hubiese dinero en la cuenta, no se puede hacer nada ya. ¿Y ahora qué sucede en el supuesto de que se nos dio un cheque, la cuenta no tenía fondos, pero yo solo me di cuenta cuando lo fui a cambiar, llamémoslo así, pasados los 15 días? ¿Se puede hacer algo en ese supuesto? Fíjense pues, les voy a plantear un caso concreto. Por ejemplo, me demandan en la vía penal, denuncia o querella. Y le manifiesto al fiscal o al juez de que el momento en que yo fui a cobrarlo no tenía fondos. Tiene la parte demandada y dice, señor juez, yo sí tenía fondos, él no lo presentó. ¿Cómo voy a acreditarlo? Señor juez, pida una certificación al banco. Si yo al 1 de marzo al 30 de marzo tenía fondos disponibles, y si el juez determina que en ese mes tenía fondos y dentro de ese mes él tenía que venir a cobrar el cheque, ¿quién no lo presentó? Estoy acreditando que no lo presentó y que me está demandando. Me está demandando sin tener razón ni derecho.
Entonces, ¿qué sucede? Aquí la carga de la prueba se va a dar regla. Porque entonces, ¿de qué tipo penal puedo demandar? Se voltean las cosas. Denuncia falsa. Porque por eso me pueden hasta emitir una orden de aprehensión. O simplemente quedan manchados mis antecedentes policiales. No, si ustedes van a sacar sus antecedentes policíacos, resulta que estoy acusado de estafa financiera. No es cierto. ¿Quiere un trabajo? Ya le manchamos. Ahora, pasaron los 15 días y llego a los 2 meses a cobrar ¿qué de fondos? No tengo problema. Pago extempo. Sí. Digamos que si me dan un cheque a mí hoy, con fecha 30 de marzo, hoy es 25 de marzo, me dan un cheque con fecha 30 de marzo, entonces a partir de qué fecha empieza a correr el plazo. ¿Perdón? A partir de hoy. ¿Por qué? 30. Sería a partir de la fecha en que se llegó en el cheque. Que supuestamente se creó el 30 de marzo. Ahí está la fecha. El 30 de marzo entraría la vida jurídica ese día, aunque se haya estudiado antes. No está segura. Entonces, ese es el punto de vista. ¿Cómo vamos a ver cuánto? Si ahorita estamos a 25, pero el cheque que yo tengo es de 30 de marzo. Entonces yo tendría que irlo a cobrar hasta el 30 de marzo. Pero si tiene fondos, Vamos a ver, no sé. ¿No sería o sí sería? Leal, Juan, decir por favor. Ahorita. No se les escucha. El cheque presentado al pago antes del fin indicado como fecha de expiración o sin fecha es pagadero el día de la presentación. En estos casos, el día de la presentación se tendrá realmente como fecha de expiración. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta que bien acertado. Anoten ahí prefechado y postfechado y le colocan una X. Porque el cheque es pagadero a la vista, pero a la vista dentro del plazo establecido. Eso está como, por ejemplo, digamos, una mamá cuyo hijo tiene ya 10 años y ella quiere demandar al esposo por pensión alimenticia. Y le dice al juez, señor juez, yo quiero que a mi hijo le pague lo que no le pagó durante 10 años. El juez puede que lo considere y puede que no, aunque el niño tenga derecho al interés superior del niño, ¿verdad? Pero si la mamá nunca reclamó eso, es porque no lo necesitaba. ¿Me explico? Lo mismo pasa con el cheque. Si usted tiene la fecha, no existe un cheque como tal, posfechado o prefechado. Esas son prácticas que la gente hace fuera. Pero si usted ya tiene el cheque, ahí tiene lo de mesineo, poseo porque poseo. O sea, posee el título, posee el derecho. Que se consuma cuando usted tiene el dinero en la mano. O cuando se le han transferido a su cuenta y se constata que ya está el dinero en su cuenta. Si dentro de ese plazo de 15 días usted no cobró, es porque o no le interesó, dejó pasar el plazo porque no necesitaba ese dinero y de alguna manera también la ley castiga eso, por ni modo. ¿Quedó claro? Entonces subrayen por favor el artículo 510. Entonces es pagadero a la vista, la fecha no Pagadero a la vista. Ahorita vamos a poner aquí. Ajá. Fíjense. Le debo a Daniel 5,000 quetzales. Y le emito un cheque, le digo, mira Daniel, te debo, pero yo te lo voy a pagar hasta el 14 de septiembre del 2026. Estoy yendo año y medio. Le entrego el título.
Daniel puede ir hoy mismo a cobrar. Puede ir a cobrar dentro de 2 meses. ¿Cómo puede esperarse año y medio? ¿Por qué? Porque el cheque es pagadero al año. No, pero Daniel, ¿por qué no hiciste esto si yo te pedí de favor? Es pagadero al año. Dos. Choquea un automóvil y con tal de que no se lo lleven los de Penetra, le digo a Paulo, te dejo este cheque en garantía, que te voy a pagar los daños ocasionados. Paulo me dice sí. Y Paulo va a cobrarlo dentro de los 15 días. ¿Deben de pagarse? Sí. Los Paulo si te lo den garantía. Nunca den un cheque en garantía. Porque son pagaderos a la vista. Entonces, y si no tiene fondo, lo protesta y le lleva a la fiscalía. Pero yo le digo a la fiscalía, mire, fíjese que yo soy una cliente y yo se lo di en garantía. No puede. Es pagadero a la vista y la relación subyacente. Lo tiene que pagar. Si le pongo fecha adelantada, es pagadero a la vista. Y no puede venir a cajero para abajo y de venga dentro de año y medio, así se lo pago. Es pagadero a la vista. ¿Alguna duda, Rojo? Somos casi contemporáneos, no digo contemporáneos, son más viejos. No es que me llama la atención, doctor. O sea, yo no muy bien eso de los 15 días, no, pero yo podría, por ejemplo, ponerme a emitir cheques para mi hermano, ¿no? Ya que a toda la gente cheques, y no tenemos. Y eso ha ocurrido. En la práctica ha ocurrido. Emite cheques. El otro ya le prestó el servicio, ya hizo esto, ya le dio el producto. Y hay quienes se han mal acostumbrado y saben manejar. Y ven cómo lo arreglan después. Pero le está fallando el servicio. Localicen el artículo de la revocación. Léalo. Artículo 507, revocación. La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor puede revocar a la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este objeto a consecuencia de un acto ilícito. Si el librado recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará esta circunstancia a quien se lo presente al cobro. El librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente antes del vencimiento del plazo quedará responsable ante el tenedor legítimo por voluntarios y perjuicios que ellos le causen, sin perjuicio de las responsabilidades criminales. Léanlo solamente ustedes.
¿Cómo interpretamos la norma? Fíjense, primero tienen que saber que es revocación, no es revocatoria, es revocación. Primer supuesto. Fuera de eso. El primer supuesto es que caduca el plazo de forma automática si no se ha cobrado dentro de los 15. Caducó. Quiere decir que tuvo el tiempo suficiente el tenedor para ir a cobrar y no lo hizo. Ahí de forma automática, caducó. No quiere decir que el deudor se haya liberado de la obligación, porque todavía existe el pago externo. Pero la acción judicial se terminó. No va a poder ya protestarlo. Podrá cobrarlo en forma extemporánea. Pero si va y me demandan, yo le digo al juez, tenía fondos disponibles del 1 al 30 o 31 de marzo. Sí. ¿Quién no va a cobrar? Perdí. Dos, puede ser que yo llegue al banco o llame y le digo, no vaya a pagar. Dentro de los 15, estoy revocando, primero la revocación automática. Y en esta segunda, yo en forma personal estoy diciendo, no vayan a pagar. Le tengo que externar opinión al banco. Entonces llegó a cobrarlo y le dice la cajera para afuera, ver, fíjense que no puedo cobrar. Pero si tiene fondos, pero aquí dice que no. Le revoqué. ¿Por qué? Porque me quedó mal o de mala fe, no tenía yo fondos, o porque el cheque se me perdió, me lo robaron. Entonces, se revoca. Se le extravió cualquiera. Pero tomen en cuenta que si lo hago, ahorita, si lo hago, me veo expuesto ante el beneficiario si lo que estoy diciendo es verdad. Porque entonces sí me pueden procesar. Vale. Telefónicamente o usted mismo va al banco. Así. El cheque que emitía a favor de fulano tal no me revoca. Entonces se revoca, pero ya lo hago yo de forma directa. Lo revoco. El problema es que si lo hice de mala fe, ahí sí voy a tener unas consecuencias. Paulo. Y si en dado caso se extraviera el cheque, pero está en blanco, solo con dar el número de correlativo o el número de cheque. Fíjate, sí. Se emitió un cheque de 50,000 quetzales al portador. Yo en la calle, cuando me parqué, se me cayó. Viene alguien, y va al banco. ¿Se puede poner en banco a pagarlo? Aquí si procede la revoco, lo extrañé. Se me perdió, me lo robaron o me timaron. ¿Saben qué estimo, verdad? ¿Qué estimo? No timo, ¿ves? No lo timo. ¿Han escuchado ese tema? Engaño. Es engaño. Engañada. Ahorita,
Y resulta que me engañaron porque me hicieron creer que lo que yo iba a entregar se debe a una cadena que iba a recibir más dinero. O alguien llegó conmigo y me dijo, fíjese que tengo este billete de lotería, pero no puedo irlo a cobrar. Es 50,000 quetzales, denme 45,000 quetzales. Es un timo. Y resulta que, sí digo, agarro el billete y cuando voy a hacerlo efectivo a la lotería, ese no es el billete ganado. Me timaron. Ya. Cuando uno quiere dar cheques sobre el banco otros datos. Por eso digo, los bancos tienen su reglamentación, que pueden estar de acuerdo con el código de comercio o no, pero ellos pueden tener su reglamentación. Por ejemplo, como lo decía Paola, y lo han hecho. Bien, pasa a decirle que tiene fotos de los que no se tenían por su servicio. El banco y el cajero pagador, si no, el cajero pagador paga. El banco lo despide y se queda con el o lo demanda. Pero no se puede pensar que cada pero ante aquí dice que el tenedor puede revocar. No, está aquí. El tenedor también puede revocar. ¿Qué casos se comprendería el tenedor revocable? Veamos el artículo del 2. Ahora, el que lo revoque, el mismo tenedor, ¿por qué lo va a revocar? No tiene sentido. No tiene sentido. Verá. Y eso sí es. Lo voy a leer. Revocación. La revocación de la orden contenida en el cheque, páguese, solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. Aquí es una revocación automática. Es decir, que dentro de los 15 días del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío. El librador es el que emite el cheque, que puede decir no lo paga. Y el tenedor, ¿cuándo puede pedir que se revoque? En caso de extravío, robo, etc. No tendría lógica, porque entendemos que ¿quién puede ser el único que puede revocar? El tenedor. Pero aquí dice no, también el tenedor. ¿Y quién es el tenedor? El que posee, el que va a ir a cobrar, pero se me cayó. Me lo robaron. Entonces existe esa dos alternativas. En el caso del tenedor de revoque no pierde el derecho. No, porque él deja ir, no se paga. Entonces ya va otra vez con el librador a decirle, mira, me sucedió esto, y la denuncia. El problema va a ser si es al corta. No vamos a ver a eso. Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por tercero a consecuencia de un acto pino. Si el librado recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo.
sin responsabilidad alguna y comunicará esa circunstancia a quien se lo presente al cobro. Le revocó la orden de pago, el banco no tiene ninguna responsabilidad. El banco se cansó. El librador o el tenedor que dé, dice acá, en el libro, que dé una orden de revocación causal injustificadamente, antes del vencimiento del plazo, quedará responsable ante el tenedor legítimo por los daños y perjuicios que ello le causan, sin perjuicio de las responsabilidades criminales. Por un lado, el banco no tiene ninguna responsabilidad. Pero quien haya, ya sea el legislador, tenedor, e injustificadamente lo haya revocado, entonces se perdón de daños y perjuicios y de acciones criminales. De acciones criminales. Tarea para el próximo derecho. Enumere y explique cada una de las clases de cheques reguladas en el Código de Comercio. Tarea para el próximo día. Bien. Ahorita se podrán notar también que hay menos muchachos esperando, ¿verdad? Sí.